Creo que ya. Ya. Bien, pues muy buenos días, compañeros, compañeras. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas a la sesión número 5 de nuestro taller de creación literaria. Y pues vamos a iniciar. Bueno, ahí están las diapositivas. Es la sesión 5 y el propósito, pues más o menos es parecido al de la semana pasada o quizá es el mismo de la semana pasada, porque quedaron pendientes hablar de las otras estrategias discursivas, la narración, la descripción, el diálogo. Nada más hablamos de los monólogos, de los dos tipos de monólogos, el monólogo interior y el soliloquio, ¿no? Y vamos a retomar las figuras de pensamiento para elaborar el ejercicio de la semana 5, que está muy sencillo, ¿sale? Bien, los temas por abordar, la lectura. Bueno, quiero compartirles un texto, digamos que es una crónica que escribió García Márquez en los años 80. Y la tomé porque en la semana estuve revisando cosas y la encontré. Y es una crónica que escribió sobre María Moliner, ¿no? Entonces ahorita es la primera lectura con la que vamos a iniciar. Bueno, los siguientes temas: las estrategias discursivas, descripción, diálogos, narración, figuras retóricas, el ejercicio de la semana 5 y dudas y comentarios si es que las tenemos, ¿sale? Bien, vamos a empezar con la lectura de el texto de García Márquez. Listo, ¿ya lo ven? Sí, ya se ve. Ahí está. Bien, pues creo que ya habíamos hablado de María Moliner, ¿no? Y pues no lo digo yo, lo dice mucha gente, incluso mismos académicos de la lengua española, tanto de la Real como este, de la Academia Mexicana de la Lengua, dicen que el mejor diccionario que hay del español es el que hizo María Moliner, ¿no? Entonces vamos a leer esta crónica de Gabriel García Márquez, que se llama La mujer que escribió un diccionario. Inicio yo y después le pido a alguien que me ayude, ¿sale? Bien, hace 3 semanas de paso por Madrid, quise visitar a María Moliner. Encontrarla no fue tan fácil como yo suponía. Algunas personas que debían saberlo ignoraban quién era, y no faltó quien la confundiera con una célebre estrella de cine. Por fin logré un contacto con su hijo menor, que es ingeniero industrial en Barcelona, y él me hizo saber que no era posible visitar a su madre por sus quebrantos de salud. Pensé que era una crisis momentánea y que tal vez pudiera verla en un viaje futuro a Madrid. Pero la semana pasada, cuando ya me encontraba en Bogotá, me llamaron por teléfono para darme la mala noticia de que María Moliner había muerto. Yo me sentí como si hubiera perdido a alguien que sin saberlo había trabajado para mí durante muchos años. María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más sutil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y a mi juicio, más de 2 veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria, y el que ella consideraba su verdadero oficio, remendar calcetines. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: 2 varones, una hembra y el diccionario.
Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta. María Moliner nació en Paniza, un pueblo de Aragón, en 1900, o, como ella decía con mucha propiedad, en el año cero. De modo que al morir, de modo que al morir había cumplido los 80 años. Estudió filosofía y letras en Zaragoza y obtuvo mediante concurso su ingreso al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de España. Se casó con don Fernando Ramón y Ferrando, un prestigioso profesor universitario que enseñaba en Salamanca una ciencia rara, base física de la mente humana. María Moliner crió a sus hijos como toda una madre española, con mano firme y dándoles de comer demasiado, aún en los duros años de la guerra civil, en que no había mucho que comer. El mayor se hizo médico investigador, el segundo se hizo arquitecto y la hija se hizo maestra. Solo cuando el menor empezó la carrera de ingeniero industrial, María Moliner sintió que le sobraba demasiado tiempo después de sus 5 horas de bibliotecaria y decidió ocuparlo escribiendo un diccionario. La idea le vino de Learner's Dictionary, con el cual aprendió el inglés. Es un diccionario de uso, es decir, que no solo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan y se incluyen otras con las que se pueden reemplazarse. Es un diccionario para escritores, dijo María Moliner una vez hablando del suyo, y lo dijo con mucha razón. A ver, ¿quién me ayuda? A partir de aquí, alguien que encienda su micrófono y lea. Mm, ya, a ver. Aquí en el diccionario, Juan Miguel. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en cambio, las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir, gastadas por el uso y sus definiciones. Me perdí. Ajá. Y sus definiciones rígidas. Y sus definiciones rígidas parecen colgadas de un clavo. Fue contra ese criterio de embalsamadores que María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. Calculó que lo terminaría en 2 años y cuando llevaba 10 todavía andaba por la mitad. Siempre le faltaban 2 años para terminar. Me dijo su hijo menor al principio, me dijo su hijo menor, al principio le dedicaba 2 o 3 horas diarias, pero a medida que los hijos se casaban y se iban de la casa, le quedaba más tiempo disponible, hasta que llegó a trabajar 10 horas al día. Además de las 5 además de las 5 de la biblioteca. En 1967, presionada sobre todo por la editorial Gredos, que la esperaba desde hacía 5 años, dio el diccionario por terminado, pero siguió haciendo fichas y en el momento de morir tenía varios metros de palabras nuevas que esperaba ver incluidas en las futuras ediciones. En realidad, lo que esa mujer, aquí no lo alcanzo a ver, lo que esa mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. Su hijo Pedro me ha contado cómo trabajaba. Dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una cuartilla en 4 partes iguales y se puso a escribir fichas de palabras sin más preparativos. Sus únicas herramientas de trabajo eran 2 atriles y una máquina de escribir portátil que sobrevivió a la escritura del diccionario. Primero trabajó en la mesita del centro de la sala, después, cuando se sintió naufragar entre libros y notas, se sirvió de un tablero apoyado sobre el respaldar de 2 sillas. Su marido fingía una impavidez de sabio, pero a veces
Medía a escondidas las gavillas de fiches con una cinta métrica y les mandaba noticias a sus hijos. En una ocasión les contó que el diccionario iba ya por la última letra, pero 3 meses después les contó, con las ilusiones perdidas, que había vuelto a la primera. Era natural, porque María Moliner tenía un método infinito. Pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida, sobre todo las que encuentro en los periódicos, dijo en una entrevista, porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad. Solo hizo una excepción, las mal llamadas malas palabras, que son muchas y tal vez las más usadas en la España de todos los tiempos. Es el defecto mayor de su diccionario, y María Moliner vivió bastante para comprenderlo, pero no lo suficiente para corregirlo. Pasó sus últimos años en un apartamento del norte de Madrid, con una terraza grande donde tenía muchos tiestos de flores que regaba con tanto amor como si fueran palabras cautivas. Le complacían las noticias de que su diccionario había vendido más de 10.000 copias en 2 ediciones, que cumplía el propósito que ella se había impuesto y que algunos académicos de la lengua lo consultaban en público sin ruborizarse. A veces le llegaba un periodista desperdigado a uno que le preguntó por qué no contes- contestaba las numerosas cartas que recibía, le contestó con más frescura que las de sus flores, porque soy una perezosa. En 1972 fue la primera mujer cuya candidatura se presentó en la Academia de la Lengua, pero los muy señores académicos no se atrevieron a romper su venerable tradición machista. Solo se atrevieron hace 2 años y aceptaron entonces la primera mujer, pero no fue María Moliner. Ella se alegró cuando lo supo, porque le aterrorizaba la idea de pronunciar el discurso de admisión. ¿Qué podía decir yo? Dijo entonces, si en esta, si en toda mi vida no he hecho más que coser calcetines. Bueno, ahí fin. Gracias, Juan Miguel. Bien, ¿qué les parece la historia de María Moliner? Desafortunadamente el diccionario, bueno, sí lo podemos conseguir. Si se lo quieren regalar de Navidad, pues sería un buen regalo. Yo creo que valdrá como unos 1,000 pesos. No sé si cada tomo o por los dos tomos. Pero en las bibliotecas siempre está. Y sí es una maravilla leerlo, ¿eh? O sea, porque cada palabra vienen ejemplos, vienen hasta diálogos de cómo utilizar las palabras. No sé si se consulta en PDF, o si se encuentre disponible en internet, seguramente sí, pero no hay nada como tenerlo. Bueno, ¿algún comentario? ¿Cómo ven? ¿Lo sabían? Conocimientos nuevos. ¿Qué les parece? Pues al menos en lo personal yo no sabía sobre María y que ella había escrito ese diccionario. Para ser honesto, ni siquiera sabía de la existencia de ese diccionario. Entonces sí fue algo completamente nuevo para mí. Sí, y ya ven, o sea, ahí está el mismo Gabriel García Márquez, dice que es el mejor. Bueno, les quise compartir esto porque, pues sí es efectivamente como está ahí, sí es un diccionario para escritores. Y es uno de los muchos que hay, porque también hay un diccionario de símbolos, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué significa la bruja que aparezca en una historia? ¿O qué significa este que aparezca una víbora, ¿no? De símbolos literarios, ¿no? También hay ese tipo de diccionarios. Y aprovechando esto. Bueno, antes de que diga otra cosa, les hice llegar esta semana, no sé si lo vieron, un libro que se llama El Camino del Artista. Hago el paréntesis porque sí me interesa
que se metan y que tengan ese libro y que si pueden también se lo compren, se lo regalen y lo tengan ahí, porque el camino de la artista, digamos que es una especie de manual, ¿no? De manual incluso hasta de creatividad, pero se trata de ir a una travesía del interior, ¿no? Hacer ese viaje del héroe, pero al interior de nosotros. Y en ese libro, Julia Cameron, que es la autora, propone 12 semanas destinadas a desbloquear la expresión artística, pues ahora sí que desde una perspectiva profundamente humana, ¿no? Pero lo interesante es que no se centra únicamente en las técnicas, sino en la relación íntima que cada persona mantiene con su capacidad de crear, con sus miedos, con las inseguridades de repente que tenemos, con nuestras memorias, y se basta más allá de nuestros deseos, ¿no? Entonces, ojalá pueda hojearlo. Me parece que los aportes que están ahí son muy poderosos en la práctica de la escritura cuando estamos en ese estado de bloqueo. Y el ejercicio cotidiano, pues si los hacemos, nos funciona hasta como diálogos honestos, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, y se los envié, les envié la liga de donde podían descargarlo, ¿no? Pero también hay otra cosa ahorita que estoy pensando, que hay otro concepto fundamental que maneja ahí, que es la cita con el artista, ¿no? Entonces, cada semana o un momento, semanal nos propone algo para nutrir nuestra imaginación y la autora nos recuerda muchas veces a lo largo del libro que la creatividad es algo que tenemos que ir alimentando diario, ¿no? Y se alimenta de nuestras experiencias significativas, ¿no? Una visita al museo, una caminata por alguna avenida o algún parque, una película, un concierto, leer, estar en un rincón de nuestra casa, a lo mejor silencioso. Y esa nutrición, ella nos dice, eh, o más bien sin esa nutrición, ella nos dice que el artista se marchita o nuestro interior artístico se marchita, ¿no? Entonces sí es necesario irnos nutriendo y la propuesta que ella recupera, pues es la curiosidad, es el asombro, son los juegos, ¿no? Que son los elementos para pues para esenciales, ¿no? En la creación, sobre todo en la creación, literaria. Y bueno, también es toda una invitación para confrontar esas creencias limitadas que tenemos acerca de la escritura y todos podemos ser, artistas y ella misma, digamos que nos permite, o la autora nos permite entender que el bloqueo creativo que de repente tenemos no es una señal de incapacidad, sino ella habla que es una desconexión, ¿no? Con el arte. Y por eso propone esos ejercicios que de repente son espirituales, que son reflexivos y que son muy prácticos. Y a lo largo de los ejercicios, digamos que sí son como una especie de reconciliación con el derecho a crear, ¿no? A equivocarnos, a explorar y que escribamos sin culpas, ¿no? Entonces, léanlo, ábranlo, consúltenlo, aunque la primera vez quizá no hagan las propuestas de ejercicios que vienen ahí. Manuela, ¿Dónde puedo encontrar la liga, Tex? se las puse en el recurso. Novedades.
no en los avisos, en el recurso, en los avisos. ajá, y si Se me hace, no no se los había compartido, Manuela, ¿no lo conocías? no lo recuerdo, se me hace muy interesante porque lejos de a veces tener el conflicto interno o la decadencia artística, como lo llamó, muchas veces son complejos sociales. A mí me atañía mucho el que pudieran decir, por decir, yo reprimía y todavía solo hacerlo, mi escritura por híjole, pensando en si es lo correcto o no es lo correcto. Me, me interesó mucho algo que aprendí en el taller pasado, que fue, pues, es mi subjetividad, es mi forma de ver la vida, es mi forma de recrear el mundo, entonces no tengo por qué estar pensando en si es o no es correcto, si está bien o está mal. A veces suelo ser muy fuerte en las palabras que escribo y siempre como que me reprimía y se me hace muy interesante ese libro porque pues me podría quitar ciertas Yo no sé, creo que sí, y fíjense, Manuela, este, que ha habido incluso testimonios. Ahorita el testimonio más reciente que tengo presente es el que hizo Natalia Lafourcade, ¿no? Ella en repetidas entrevistas, y creo que hay hasta un video por ahí, donde ella está hablando del camino del artista y cómo fue transformador, este, y hasta metafísico para ella, ¿no? Entonces hay hasta testimonios de artistas, y bueno, y es un libro que se encuentra en los o sea, si van a Sambors, está ahí en los de superación personal, ¿no? Ah, Que de ok. alguna manera sí es de superación personal, pero bien, ¿no? O sea, Sí, está nada bien. que ver con Paulo Coelho y, bueno, que Paulo Coelho hay dos A mí me libros que me gustan dos gustan libros de de él. Paulo Coelho, dos No sé, libros. no vamos a decir los nombres, No, pero sí son dos grandes libros pero para mí. hay dos que yo defiendo, de él nada más. Pero sí, búsquenlo y si no, nada más pónganle en internet El Camino del Artista PDF y sí lo encuentra. Ok, ¿Sale? gracias. De Julia Cami. Una duda, Ajá. pero desde la primera sesión he visto, pues, cuando mencioné lo de Pablo Coelho, como que no sé, yo no estoy tan enterado, pero como que nadie lo quiere o es, no sé, como siento como que use rechazo hacia él. No sé por qué, no sé si me pudieran explicar o como no es como para entender. Eh, pues ¿Puedo mira, ir, a ver, puedo decir te una opinión, escucho. Alex? A ver, responde. Sabes que los libros de Paulo Coelho son muy repetitivos. Yo defiendo dos. Uno, porque fue el primero que leí y me gustó, que fue el Alquimista. De hecho, se lo recomiendo a mis hijos. Y el segundo me encanta porque es el de Verónica decide morir. Se me hace un gran libro. De ahí en fuera, todos son bien repetitivos. Y la superación personal, pues no se me da como Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho y así. Entonces defiendo nada más ese tipo de libro, ese tipo de como historia, no como una superación, como la forma en que está escrito la historia, lo que representa la búsqueda el alquimista es, y el de Verónica decidió de morir, me gusta mucho porque vive cada día como si fuera el último, y eso me llenó de todo el libro, fue lo que me gustó. Pero de ahí en fuera he leído varios de Paulo Coelho. Hubo un tiempo que sí, como me gustaron esos dos, dije voy a seguir leyendo, y todos se me hicieron muy repetitivos, unas historias repetitivas. Sí, sí, en parte, bueno, yo voy a responder desde mi particular, este, eh, punto de vista. Eh, bueno, sin ser crítico literario, Este, porque no estoy lejos de ser eso, pero bueno, para empezar, tampoco comparto el gusto por los libros de, superación personal. Aparte, en los libros de Paulo Coelho hay muchos lugares comunes, ¿no? O sea,
eh, son esos clichés, ¿no? O sea, el viaje espiritual, sigue tus sueños, eh, el universo conspira a tu favor, ¿no? Todo pasa por una razón, la vida es un viaje interior. Que bueno, ese tipo de cosas a mí me parece más interesante buscarlas, por ejemplo, en el budismo, ¿no? O en alguna otra, pues, religión oriental, ¿no? Entonces, muchos, críticos que sí tienen autoridad para decirlo, eh, pues dicen que porque sus frases de sus libros son ya frases hechas que todos conocemos, que no utiliza las estructuras narrativas, básicas de la teoría literaria, que su literatura pues es muy sencilla, hablan de que hay una pobreza de estilística, por ejemplo, en el uso de figuras retóricas, ¿no? O sea, sus metáforas son muy, eh, pues sin metáforas, ¿no? No hay formalidad, o sea, compara autores latinoamericanos como Borges, como Rulfo, Cortázar, el mismo García, Márquez, o sea, su escritura. El de Paulo Coelho, pues más bien son especies de manuales, ¿no? De manuales de autoayuda que están fuera de la tradición literaria. Y todas sus novelas, pues suelen transmitir esas enseñanzas, ¿no? Quizás hasta de forma, y a mí ni siquiera, a lo mejor si las hiciera de forma indirecta, serían mejor, pero las hace muy directas. O sea, él quiere auto, más bien él quiere adoctrinar, ¿no? O sea, creando sus historias, a sus personajes. O sea, sí está eso ahí muy mucho en sus libros, el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, por eso no se le considera, digamos, un escritor de literatura que va a estar en el canon de la literatura, ¿no? Y yo igual defiendo El Alquimista, que sin duda sí es el mejor, y yo el otro que es el Camino, porque se trata sobre el famoso recorrido a Santiago de Compostela, que es una peregrinación que se lleva a cabo desde la Edad Media, y hay quien sí la hace caminando, pero él ni siquiera cuando lo hizo el camino, lo hizo caminando, lo hizo en coche, ¿no? Entonces, pero lo que dice ahí, me gusta, ¿no? Por eso, Juan Miguel, ¿cómo ves? ¿Mm? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿cómo ves, Manuela? Mi punto de vista. Mm, De hecho, sí, sin ser crítico, sí, yo pienso que los libros de superación personal, como los dos autores que mencioné, buscan como, como establecer una regla de lo que debe de ser, según a su criterio, la superación personal. El del camino nunca lo he leído, leí 11 minutos, Orillas del Río Piedra y entre otros. El de Verónica me gustó mucho, no sé si Yo porque el lo leí único libro de joven, superación, ¿mande? ¿El qué? ¿Quién habló? ¿Juan que Miguel? nada más decir que sí, yo, que el único libro de superación, por decirlo así, que he leído ha sido el de Padre Rico y Padre Pobre o algo así. No lo he leído. No, Yo, es que no, bueno, sí lo he bueno, yo visto no leo donde mucho. quiera, pero yo tampoco, ni el del cerdo, ¿cómo se llama? El cerdo Yo capitalista. me acuerdo que leí hace muchísimos años también de joven, en la prepa le recomiendan a uno mucho
el de como Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Lo leí, no me gustó. Leí La Fuerza de Shezid, la historia como quiera está bonita para la edad de 14 15 años, está bonita, pero no son libros que yo pues me gustan mucho, sí se los recomiendo a veces, a lo mejor La Fuerza de Shezid, El Alquimista, a mis hijos. Y el de Verónica decide morir, pues ya cuando están más grandecitos, me gusta que lo lean. Me gustó mucho la historia de cómo ella se suicida, bueno, intenta suicidarse y no lo logra y entra a una clínica psiquiátrica y todo lo que descubre ahí. Y me quedo con lo último que es ese libro, La enseñanza de vivir cada día como si fuera el último, independientemente de si haces o no bien las cosas o si es buena o no buena tu vida, simplemente vivirla. Eso fue lo que me gustó de ese libro. Pues eso es todo lo que puedo decir de la Bueno, superación personal. a mí, bueno, si quieren un libro de superación personal para este fin de semana, les voy a mandar uno que sí lo tengo en PDF, ya lo estoy hasta buscando, que se llama El águila que quería ser águila. Digamos un poco parecido al de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ay, eh, este famoso libro de que habla, el personaje es una ave, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Manuela? No leo libros de superación personal. No, pero ese es muy famoso, o ¿Cuál sea, es? Mm, no, ay, pues, se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Pero les voy a mandar ese, se me hace muy bueno, que se llama así El Águila, que que quería ser águila, es de un escritor español, este, y bueno, el personaje es un águila y es muy sencillo, ¿no? La historia, pero digamos que tiene más elementos de la literatura y hasta de la literatura infantil, ¿no? Entonces, ya lo encontré, aquí ya lo tengo en PDF y se los voy a llamar, a mandar, perdón, para que ahí lo tengan y en algún momento que necesiten leer algo así, puedan leer ese el águila que quería ser águila. Y del otro que es famosísimo, se me fue el nombre. Ah, Juan Salvador Gaviota. ¿Alguien leyó Juan Salvador Gaviota? ¿No? ¿No le suena? no, No, bueno, de Richard Bach. Qué bueno, Richard Bach también escribe superación personal, pero Juan Salvador Gaviota también es un libro de superación personal y o sea, se es bueno porque sí tiene elementos de la literatura, el personaje está bien construido, este es una fábula pues bien hecha, ¿no? Y es un libro que pues sí ha sido leído por varias generaciones de, de lectores y cada capítulo pues digamos que es este, una perspectiva que no se esperaba, ¿no? Entonces también es otra recomendación quizá leer Juan Salvador Gaviota, que es el libro más importante de Richard Bach, ¿no? Y que es vendido y ha sido traducido a un montón de lenguas, pero sí es toda una aventura, ¿no? Y se goza, ¿no? Porque también ahí, pues el elemento es la libertad, ¿no? Que de repente no la tenemos, sobre todo hoy en estos tiempos, pero sí nos inspira a buscar la libertad cada día.
Entonces, léanlos. Juan Salvador Gaviota y el águila que quería ser águila, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Voy a compartir las, diapositivas. A ver si se ven, si ya las visualizan. Bueno, como ven nadie, ni tú has leído, bueno, ya dijiste que no, pero Juan Salvador Gaviota, nadie lo leyó. Yo sí lo leí ¿Y qué te hace pareció, Ana María? muchísimos años. Creo que de ese tipo de libros es el único que me ha gustado. Sí, o Sí, sea, pues, es gusta, es famoso, es pero por eso, famoso. porque tiene más elementos literarios que los de Exactamente, Paulo Coelho. no, nunca me ha gustado Pablo Coelho, la verdad, honestamente. Los de superación personal, nunca he leído uno. Una vez empecé a leer uno de Pablo Coelho y no, definitivamente, mejor se lo regalé a mi hermana, porque no me gustó. Y precisamente fue El Alquimista, se me hizo muy simple. Se me hacen muy simple los libros de Paulo Coelho. Y no, pero Juan Salvador Gaviota sí es más literatura. Sí, sí. Bueno, pasa, por ejemplo, con lo que anda de moda hoy, ¿no? Las novelas del narco, ¿no? Que hablan del narcotráfico y que son terroríficas y que hay unas muy buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, se me hace más terrorífico leer Los sueños de Quevedo, ¿no? O sea, este, lean Los sueños de Quevedo y qué novelas del narco ni qué nada. Este. Me pasa lo mismo con esos libros, ¿no? Bien. Eh, Manuela, No, la novela policíaca, neopolicíaca se le llama a estos del libro del ujú, narco, ¿verdad? No he leído mucho de ellos, pero me tocó escribir así en ese tipo de neopolicíaco. A mí me gustó mucho, traté de usar figuras, pues, literarias, y me gustó lo que escribí. Creo que sí hay unas que valen la pena porque el látex nos mandaba como Miguel, el maestro cuentos. Miguel. Miguel, sí, nos mandaba como cuentos, de hecho tengo ahí toda la colección de cuentos que nos mandó, las imprimí Bueno, no y sé ahí, si, perdón que te interrumpa, Manuela, si les compartió una antología, porque hay una antología que salió en la época de Calderón, obviamente, incluso el sello está hasta de la Secretaría de Gobernación, que es esa literatura. Y es una antología de cuentos. Incluso hay uno de Alberto Chimal, que me gusta mucho. ¿No no, les no, mandó de ahí? no nos mandó antología, nos mandó cuentos, me gustó mucho el último que nos mandó de neopolicíaco fue ay, no me acuerdo del seudónimo que tenía este comandante, De ver, no, de no me Bernardo acuerdo, Esquinca, ¿no fue? se me hace que sí, algo, es un sonorense, creo. El que escribió Ujú. ese tipo de novela, el zurdo, no sé qué se llamaba el protagonista, y me encanta cómo habla de que la policía, cuando se trata de uno de ellos, mueve cielo, mar y tierra para poder resolver el crimen, pero a la sociedad como tal, pues no. Creo que habían raptado a la compañera y estaba embarazada y él hace todo, incluso se sirven del narco, se apoyan del narco para poder solucionar crímenes. Entonces me hizo bien interesante. Yo me acuerdo que para escribir ese cuento, tuve que ver documentales de asesinos, de lo que salen, de estos sicarios que salen en YouTube, que ahora son muy famosos. Tuve que documentarme mucho. De hecho, la escritura a veces es documentativa, por decir ahora con esto de lo que hicimos del cuadro, ya me había pasado anteriormente, creo que ya se lo había explicado. Ahora con el pescador de ilusiones, tuve que buscar documentos, no encontré casi fotos, se ven muy borrosas,
pero buscar documentos, cómo lo crearon, cuándo, de hecho lo quitaron, lo volvieron a poner, y documentarme exactamente para poder darle como una vida a esa escultura. Entonces, cuando hice este cuento, también tuve que documentarme muchísimo sobre hasta cómo hablan los policías de hoy en día, cómo, pues, del crimen organizado, y se me hizo muy interesante lo que es el relato policíaco, el moderno, y también el que es la novela negra. Se me hizo también más realista que aquella cuando el héroe era héroe y el villano villano, cuando los tiempos de Sherlock Holmes, se me olvida el escritor, y De del Anton primer Conan Doyle. de Conan Doyle, cuando ya empiezan a ver los finales abiertos, a mí me encantan los finales abiertos. Entonces, Sí, sí. sí, hay esa antología de cuentos que me imagino que algunos sí los ha de haber tomado Miguel de ahí. Yo la tengo y ni siquiera tengo el libro, porque fue uno de los libros. Bueno, una de las cosas que sí hizo los gobiernos panistas fue hacer libros y regalarlos. Este, por ejemplo, ese lo hicieron y lo regalaron. Yo no lo tengo, pero tomé un diplomado de ese tipo de literatura eso va a haber sido como en el 2000, serán, yo creo como en el 2014, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y analizamos, o sea, cada sesión era un cuento de esa antología. Y sí, historias negras de terror, policíacas, terribles, descuartizados, quemados vivos, etcétera. Este, pero ya echándome un clavado a mi bagaje, pues me ponía a recordar las historias de los sueños de Quevedo y pues ahí se daban un quite de terror, ¿no? Entonces, no recuerdo ni siquiera el título de la antología, pero estoy seguro que la tengo en fotocopias y engarbolada. No recuerdo si nos la mandaron por correo y yo la imprimí, la engargolé, pero voy a echarme un clavado al correo a ver si ahí está y se las voy a compartir, esa antología, porque no me acuerdo, no me acuerdo ni dónde puede estar, si aquí en mi casa o en casa de mis papás, no sé. Pero me voy a echar un clavado en el correo, a ver si está, porque sí, sí vale la pena, leer. Y si no, pues también a ver si nos puedes compartir si tienes los PDFs de los cuentos que, les compartió el maestro Miguel, Manuela, y yo ya los distribuyo por correo a todos. Si los encuentro, se los mando los PDFs. Hay cuentos muy interesantes. Me gustó mucho que el primer cuento policíaco fue de Edgar Allan Poe. Yo no era muy fanática de Poe, de Poe, y cuando lo leí me gustó mucho. Es el doble crimen, ay, se me olvidan los títulos, la edad. El doble crimen de la calle Morgue o algo así. Ajá, de los crímenes Este, de la calle Morgue. ese es el primer, supuestamente, es el primer cuento policíaco, y de ahí se fue, y hubo unos geniales, unos muy buenos, unos pues no tan buenos, como hay un sacerdote que escribía, creo que era un sacerdote, que era el protagonista, que ese sí no me gustó mucho, pero, pero si los encuentro, se los mando en correo y ya los distribuye. Sí, sí, por favor. Y bueno, ahorita recuerdo una novela, no sé si ya la había citado, que es policíaca, que es una muy buena historia de un escritor brasileño que se llama Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. Anoten bueno, el título es fabuloso, ¿no? Y la historia policíaca, también es muy buena. Y bueno, y está todo lo que escribió Chesterton. No sé si leyeron algo de Chesterton, en el taller.
algún cuento de Creo Chesterton. que sí, no recuerdo el título, pero sí, sí, también de él. Él Leímos un escribió cuento. mucho Chesterton, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con las estrategias discursivas. Recuerden que la semana pasada hablábamos, bueno, es esta semana todavía, el lunes, que para desarrollar el oficio de escribir, pues es recomendable conocer las diversas estrategias del discurso. Y quedamos que eran cuatro: la descripción, la narración, los diálogos, los monólogos, y estas pues se tienen que aplicar hasta de cierta manera eficaz en todo lo que vamos a escribir, ¿no? Y la teoría literaria, quedamos que pues están clasificadas en cuatro. La semana pasada, revisamos los monólogos, pero si pretendemos de verdad convertirnos, este, en escritores. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Coelho, o sea, él utiliza diálogos, ¿no? En sus novelas, en sus historias, pero para escribir buenos diálogos o para que nuestros diálogos sean buenos, tenemos que tener buen oído y escuchar cómo habla la gente afuera, ¿no? Y los diálogos de Paulo Coelho, pues son sus diálogos, ¿no? O sea, no es un escritor que escriba sus diálogos como hablan los de, o sea, imaginen, ¿no? Un personaje que trabaja en el barrio Bravo de Tepito, ¿no? O sea, que lo ponga Paulo Coelho, o sea, él escribe s- sin saber cómo habla alguien que viva en el barrio Bravo de Tepito, ¿no? O sea, y eso es lo que tenemos que hacer para escribir buenos diálogos, ¿no? O sea, si mi personaje va a ser, una monja, pues tengo que ponerme el hábito y ponerle el hábito a mi personaje y que hacerlo, que hable como una monja, ¿no? Y Paulo Coelho no hace eso, ¿no? Entonces le falla ahí esa estrategia, del discurso a Coelho. Y bien, la otra estrategia, pues en la descripción, ahí les puse: desde niños se nos ha pedido hacer la referencia a aquello que percibimos en términos sensoriales, es decir, traducir los colores, los sabores, los olores, las líneas, los sentimientos, y esto es, pues, la descripción, ¿no? Lo malo que en los cuentos, pues no podemos abusar de las descripciones este, como se hace en las novelas, quizá, ¿no? Porque tenemos poco espacio para describir, pero para que la descripción sea eficaz y pueda conseguir el efecto que deseamos, pues es indispensable que se transmitan imágenes que aludan a los cinco sentidos, ¿no? Y digamos que eso hace que se tiendan con el puente pues sí, hasta cierto punto con un puente de emociones evocadoras para quienes nos van a leer, ¿no? Que lo que tenemos que hacer, o no sé si les pasa cuando leen, o sea, leemos una descripción y nos evoca algo, ¿no? Bueno, la misma Virginia Woolf en alguno de sus ensayos habla de que para comprender sobre todo la literatura, pues tengo que poner en mi mente eso que estoy leyendo, ¿no? O sea, que me evoque algo, ¿no? Y así, bueno, ella dice que es el primer paso para comprender un cuento, alguna, novela, ¿no? Todos los seres humanos nos comunicamos con el mundo de la realidad externa a partir de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. Y digamos que
pues nuestro cerebro reacciona a los estímulos enviados por estas ventanas, digamos, donde se asoman pues al exterior del cuerpo y digamos que de esa conexión se origina el proceso que desata los estados emocionales. Y ahorita es cuando conviene hablar de las imágenes literarias, ¿no? O sea, las imágenes literarias, no sé si bueno, no, alguien que haya leído Mendel, el de los libros, o sea, esa imagen literaria que nos pone Stefan Zweig de Mendel, viejo, sentado en el café, nostálgico, con sus libros, eh, todo eso, ¿no? O sea, Stefan Zweig era tan magnífico, pero esas imágenes literarias que nos daban, porque hasta podemos escuchar, no sé si les pasó, si lo leyeron, o sea, podemos escuchar hasta el sonido de esa cafetería, ese bullicio, este, que pasa, que está viviendo ahí Mendel, gracias a las descripciones que Stefan hace, ¿no? De esas escenas, ¿no? Y digamos que él nos sitúa a los lectores, nos sitúa ahí al personaje en primer lugar en ese determinado escenario, ¿sí? Y más adelante ya va con la mirada en los espacios específicos donde se va a ir desarrollando la historia, ¿no? Entonces, sí es importante que las descripciones que hagamos pues tengan efecto, ¿no? Y evoquen, hagan que nuestros, sentidos estén alerta, ¿no? Quiero mostrarles un ejemplo. Bueno, por ejemplo, Gracián, Baltasar Gracián es escritor del siglo XVII, escribió un libro que se llama Astucias Literarias. Y mexicanos con, bueno, este filósofo también hizo un libro que se llama Astucias Literarias, pero las de él no son astucias literarias, más bien son astucias filosóficas. Pero Gracián, en ese libro que se llama Astucias Literarias, recopiló citas textuales de cosas sorprendentes, así evocadoras, imágenes literarias que le parecían fabulosas, ¿no? O sea, donde lograba que sus sentidos se despertaran y lo lograran emocionar, ¿no? A eso él le llama astucias, literarias. Y bueno, hay un cuento que se llama El vaso de leche de Manuel Rojas, donde hay muy buenas, bueno, hace buenas descripciones, ¿no? Pero creo que no lo encuentro. Bueno, anótenlo si pueden anotarlo y leerlo. Este, y se llama así El vaso de leche de Manuel Rojas. Y ahí entre párrafo y párrafo, vale la pena leer las descripciones que hace ahí en ese cuento. Bueno, los siguientes son los diálogos. Bueno, alguien que me ayude a leer ahí los diálogos y la cita que está tomada del Diccionario de Retórica y Poética sobre los diálogos. A ver, alguien que me ayude. Nada más encienda su micrófono y lea. Buenos días. Hola, buenos Listo. días. Ah, Los diálogos. Según consigna Elena Beristain en el Diccionario de Retórica y Poética, el diálogo es estrategia discursiva mediante la cual el discurso muestra los hechos que contribuyen a una historia relatada.
prescindiendo del narrador e introduciendo al lector en un cuento, por ejemplo, o al público, en el caso del drama, directamente en la situación donde se producen los actos de habla, ficciones, de los personajes o los reales en la historia. Presenta directa y fielmente un enunciado producido por otro sujeto de la enunciación. A ver, les voy a compartir algo. Este, vamos, déjenme abrirlo, porque los diálogos tienen sus aliados, o sea, no nada más es escribir diálogos por escribir diálogos. A ver si lo ven. Este documento. ¿Ya se ve el documento? Bueno, antes de pasar a leer eso, al trabajar los diálogos es muy importante que entremos en contacto directo con el habla coloquial, ¿no? Sin importarnos quién sea el personaje. ¿Por qué? Porque la función de los diálogos, pues, es hacer que el lector escuche directamente a los personajes. Y no lo digo yo, lo dicen muchos escritores, el mismo Arriola lo decía. Bueno, una experta para escribir diálogos, y no sé si ustedes leyeron alguna vez la columna que tenía Cristina Pacheco los domingos, El Mar de Historias. ¿No? ¿Alguien leyó El Mar de Historias de Cristina Pacheco? Publicaba en el periódico La Jornada los domingos. Bueno, si no lo han leído, todavía los encuentran en internet. Algunos, sí, pues algunos, sobre todo los últimos quizá que escribió, están todavía ahí, disponibles, ¿no? Pero ella misma, la misma Cristina, decía que la mejor técnica para escribir diálogos, pues es aprendiendo a escuchar, ¿no? Y es evidente que no habla igual un doctor en cualquier disciplina humanística a un vendedor de verdura en el mercado o a un chavo de 16 años, aunque se dirijan al mismo interlocutor, ¿no? Al escribir un diálogo, pues digamos que se deja traslucir la sociohistoria del personaje, ¿no? Y por lo mismo, pues tenemos que ser consecuente con las variantes dialectales que va a tener mi personaje de 16 años a las variantes dialectales que va a tener mi personaje de 90 años. Y los diálogos, como está aquí, los diálogos tienen sus aliados, ¿no? Y dice, los mejores aliados del diálogo son las acotaciones de autor que suelen ir entre guiones largos, pues a través de ellas podemos imprimir carácter al diálogo. Y fíjense aquí cómo nos está hablando del uso, porque de repente tenemos dudas a utilizar el guión corto y el guión largo. Y aquí dice, las acotaciones de autor suelen ir entre guiones largos, pues a través de ellas podemos imprimir un carácter al diálogo, proponemos tonos de voz y expresiones tanto faciales como corporales, incluso pensamientos, ¿no? Para escribir estas acotaciones se utilizan verbos declarativos o verba dicendi, verbum dicendi, que son las formas verbales que designan acciones de comunicación lingüística o que expresan creencia, emoción o reflexión. Por ejemplo, dijo, espetó, se lamentó, pensó. Y vean aquí el ejemplo, no es lo mismo escribir. ¿A dónde vas, Caperucita? A ver a mi abuelita que está enferma, le voy a llevar comida. Ah, ¿y por dónde planeas irte? Por el camino vecinal. Mi mami dice que es el más seguro. Es que tu mami que no conoce el atajo de los manzanos. Si quieres, yo te puedo indicar cómo dar con él. Fíjense, no es lo mismo que escribir con acotaciones. ¿A dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo dulcificando la voz. A ver a mi abuelita que está enferma, respondió la niña un poco asustada.
había desobedecido a su madre y se había internado en el bosque siguiendo el vuelo de una mariposa. Le voy a llevar comida. La niña cayó en la cuenta de que había perdido el tiempo y el budín llegaría helado, a su abuelita. Por el camino vecinal, respondió Caperucita, hurtando la mirada. Dice mi mami que es el más seguro. A estas alturas de la plática, la niña ya nerviosa por el retraso alternaba el peso de su cuerpo ya en una pierna, ya en otra con urgencia. Es que tu mami no conoce el atajo de los manzanos, soltó el lobo como quien deja caer un pañuelo. Tenía que convencerla, si la niña sospechaba, tendría que atacarla allí mismo y eso era demasiado arriesgado. Hacía poco había olfateado el olor de un hombre que podría estar armado. Si quieres, continuó, yo te puedo indicar cómo dar con él, repuso casi susurrando, como los niños cuando se alían para hacer una travesura. Si Caperucita tomaba el camino largo, pensaba, él tendría tiempo más que suficiente para llegar antes que ella y atacarla en la casa de la vieja. Bien, para utilizar esta estrategia narrativa es necesaria introducirnos en la piel, la mente y el corazón de nuestros personajes para conocerlos a fondo, puesto que desde la voz de ellos nos comunicaremos directamente con el lector. Bien, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Esto está claro? Vamos bien, ya solo nos faltaría hablar de la narración. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok, gracias, Manuela. Y bueno, aquí está la narración. A ver si puedes leer, Manuela, esa parte. Ok. La narración. Según el diccionario de la doctora Beristain, narración es uno de los tipos de discurso, descripción, narración, diálogo, monólogo, que resultan del uso de distintas estrategias discursivas de presentación de conceptos, situaciones o hechos realizados en el tiempo por protagonistas relacionados entre sí mediante acciones. Ok. Bueno, Gerard Genet, él como teórico de la literatura reconoce que narración, fíjense, narración, relato e historia son sinónimos. Sin embargo, para los fines de su estudio, él habla de que narración es el acto de narrar en sí mismo, ¿no? Digamos que nosotros hablamos narrando. Y relato como el enunciado narrativo, ¿no? Y esto quiere decir, es el discurso oral o escrito que asume la relación de un acontecimiento con una serie de acontecimientos. Y cuando habla de historia, o también en griego diégesis, ¿sí? Porque de repente van a encontrar la palabra diégesis y diégesis es la historia, él apunta que la historia va a ser esa sucesión de acontecimientos reales o ficticios que van a ser el objeto del relato. O sea, por lo tanto, podemos utilizar el término narración para describir las diversas formas del relato que se utilizan para presentar la historia ante los lectores, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo estamos haciendo esto, estamos narrando, estamos relatando, eh, estamos haciendo historias, ¿no? Aunque no literarias, ¿no? Pero digamos que siempre estamos hablando del pasado, ¿no? O sea, de lo que hicimos ayer, este, eh, de lo que me pasó hace un mes, etcétera, ¿no? Entonces, y es quizá, bueno, hay escritores que
pues nada más narra, ¿no? O van haciendo su construcción de acontecimientos, este, y se evitan utilizar, diálogos ni monólogos, si es narración, descripción. Y ese tipo de lecturas aburren mucho. No sé si les pasa. ¿Ahorita te viene a la mente algún escritor que solo sea narración y descripción, Manuela? Que te acuerdes. Narración y descripción. Sí, o sea, que Eh, no hayas visto diálogos. Ay, no, no porque se me hacen aburridos, por lo regular los dejo cuando es pura narración. Sí, y bueno, sobre todo haya autores españoles, bueno, hasta la misma Rosa Montero, que yo la quiero mucho y la admiro mucho, pero sus primeros libros, por ejemplo, de Rosa Montero, son puro narrar, describir, y son incluso hasta pesados, de leer. Yo creo que ya más adelante alguien la corrigió, le sugirió, y los mejoró mucho, ¿no? Y es una extraordinaria escritora. También, por ejemplo, los libros de Almudena Grandes, de la escritora española que fue esposa de Luis García Montero, que es el actual director del Instituto Cervantes. O sea, las novelas de Almudena Grandes, bueno, no sé si vieron la película de Las Edades de Lulú. ¿Alguien recuerda esa película? Creo que sí la vi. Sí, en los años 90, o reciente. La Manuela. vi el año pasado. El año pasado la vi. Las Edades de Lulú, bueno, se hizo más famosa por por la película, ¿no? Que es dirigida por Vigas Luna, pero es la adaptación de la primera novela que publicó Almudena Grandes, ¿no? Y bueno, si no la han visto, véanla porque es cine de arte y la historia sigue a Lulú desde su adolescencia, cuando tiene su primer encuentro sexual incluso, hasta que llega ya a la adultez, ¿no? Y se sumerge. Bueno, digamos que es una historia hasta un poco erótica porque llega a la adultez y ya entra, o sea, en la adolescencia, o sea, todos ya fuimos adolescentes y está esos primeros encuentros sexuales, ¿no? Con el otro, la otra, etcétera, ¿no? Pero ya llega a la edad, de la adultez, Lulú, y vienen otros lugares, pero ya otros lugares oscuros del deseo, ¿no? Que también pasa en la vida de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, la película es muy buena y la novela es muy pesada al leerla porque para empezar son creo que más de 500 páginas y de repente todo es narración, 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 narración y cuesta mucho trabajo leer la novela, aunque tiene imágenes literarias fabulosas, pero es estar narrando, 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 cansa mucho, ¿no? Entonces son ahorita dos ejemplos que se me ocurren, Almudena Grandes principalmente y Rosa Montero, ¿no? Y bueno, y la otra y la última que ya hablamos, nada más la retomamos, la recordamos, son los monólogos, ¿no? Que hablamos de dos tipos de monólogos, el soliloquio y el monólogo interior, ¿sale? Bien. ¿Alguien más, tú, aparte de Manuela, que haya visto Las Edades de Lulú? ¿No? Bueno, si no la han visto, véanla. Este fin de semana, anoten. No sé si está en YouTube. Bueno, si alguien puede corroborar que esté en YouTube Las Edades de Lulú, porque sí, yo ya la vi hace muchos, muchos años. Y me parece que la novela creo que es del 89 y la película es de 90 o 91, o sea que ya tiene más de 35 años quizá, ¿no? Bueno, y vamos a revisar rápido nuestro ejercicio de escritura para esta semana.
Y aquí Está está. en Prime, perdón que lo moleste, está en Prime y en Disney Plus, nada más, no viene, ¿En creo. Disney Plus? Sí, me No aparece aquí en creo. Google, No creo que esté en pero, Disney. pero lo más probable es que esté en Prime Video. Me aparece en YouTube, no, no está completa, aparecen puros cortos. Bueno, dudo mucho que esté en Disney Plus, porque No, sí es una película muy, tiene escenas muy, pues muy muy fuerte, sí. eróticas, muy sutiles, ni siquiera, grotescas, o sea, eróticas, sutiles, y por eso no creo que esté en Disney, pero bueno, en Disney para adultos, Pero es, En Prime yo creo es lo pero más está para recomendable. comprar en Prime. La verdad no sé, no tengo Prime porque me quita mucho tiempo ver películas y necesito leer No, mucho. a mí sí me gusta ver Pues, películas. pues ya a mí también, pero O sea, tengo proyectos así de escritos y no logro terminarlos. pero Este, acuérdate lo que dije al principio de lo que dice Julia Cameron. O sea, necesitamos alimentarnos. sí, Y sí, las pues si veo películas una nos película alimentan. ya, por decir, tengo permitido ver 2 películas por semana, me lo permití, porque acabo de empezar el libro este último que no he leído de los que nos recomendó, el de como una novela. Ah, de Daniel Entonces, Pennac. necesito terminarlo porque ya he leído los otros. Me parece que también debería de mandarles el de Cartas de una desconocida. A mí ese me gustó tantísimo y se los he recomendado en grupos que tenemos ahí de poesía y les he mandado el PDF. Se me hace una pequeña novela tan hermosa. Ah, sí, sí, Este, muy triste igual, pero sí, sí se me es hace muy hermosa y leíble. O sea, yo la leí rapidísimo. De hecho, la leí aquí en familia. Estoy tratando de leer ese y tengo pendiente la de la mecánica del corazón y tenía pendiente mejorar el cuento que presenté en el taller de creación literaria pasado y el cuento de El policíaco, porque quería a ver si lograba, ¿verdad? Cambiar el estilo, ya no reescribir el cuento, sino hacer una historia en concreto de ese cuento y a ver si lograba hacer una novela un poco corta. Me gustó la idea y mejorar algo de ambos cuentos. Entonces tenía como esos proyectos y dije, no, voy a quitarme las películas un poquito porque veo mucha película. Ah, con razón, Manuela. Bueno, seguramente sí los vas a lograr siguiendo las enseñanzas de Paulo Coelho. Pues nada más hay que echar las Claro cosas que al no, universo y el universo te no, escucha. no. Yo soy así como más de la idea de Odín Dupeirón, o sea, el universo no conspira, o sea, puedo hacer todo genial, pero si no es, no es. No, el Es, universo no conspira. el punto es enfocarse en algo y terminarlo. Es eso, planeación. Por eso le digo que me resumí a ver Disciplina. poquito menos películas. Bueno, gracias, Manuela. Y bueno, ahí está el ejercicio de escritura, que no sé si la vez pasada lo hicimos con ustedes, Manuela. El jugar un poco con nuestro nombre y hacer un anagrama. Aquí les propongo tres. Y fíjense, dice, durante su carrera, Edward Gorey firmó algunos libros solamente por jugar con seudónimos que eran anagramas de su propio nombre, como Egret Wary, de Atwary o de Andre Gorey, etcétera. Se trata de que inventen tres nombres que sean anagramas del suyo. Mientras más creíble aparezcan, mejor. Y yo aquí les puse ejemplos míos. Diego García. El primero que me quedó es Gracidio Age, Gideón Arcía y César Diageo, ¿no? Entonces, ojalá
puedan jugar un poco con las letras de su nombre y inventar su seudónimo. ¿Qué es eso? El anagrama eh, pues es un juego hasta cierto punto literario, ¿no? Formar nuevas palabras utilizando las letras que tenemos en nuestro nombre. ¿Sale? Como ven, ¿sí lo hicimos, Manuela? Sí, 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 sí lo Sí. hicimos. Sí. Bueno, entonces este es el ejercicio de escritura de esta semana que también ya está en el foro. ¿Cómo ven? Bueno, pues esto sería todo por hoy. Espero, bueno, antes de irnos, algún comentario, alguna duda, ¿qué les pareció esta sesión? ¿Todo bien, todo claro? A ver, Ana María, dinos algo. ¿Todo bien, todo claro? ¿Sí? Muy, muy claro, sí, claro que sí. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok, bueno, pues a mí me encantó todo lo que explicó. Gracias. Jessica. Buenos días. A mí me pareció la clase muy interesante. Nada más tengo la duda que si no participo esta semana, puedo participar durante el transcurso de la que sigue, las actividades que no he subido. Sí, sí las puedes hacer y con gusto las voy a leer, Jessica. Pero si ya te sientes muy estresada y muy presionada, pues a lo mejor conviene que, bueno, hagas esta que te estoy proponiendo hoy y ya empieza a trabajar un poquito en tu actividad final, que es la de escribir tu cuento. Ok, ¿Vale? Que gracias. tu cuento puede ser máximo de 100 palabras, Ujú, y si te queda de 7 palabras, pues qué mejor, ¿no? ok, ¿Sale? sí, gracias. Bien. Bueno, pues que estén muy bien, excelente fin de semana de Buen Fin, que descansen y nos vemos pues la próxima semana, ¿sale? Cualquier duda estoy a sus Espero órdenes. sobrevivir al metro. Bueno. Que te sea leve, hace mucho calor, pues, va a hacer mucho calor, Juan Miguel, entonces que te sea leve andar en la calle, ve a visitar la escultura, vela a observar por lo menos ahí en la que está en la Alameda, y ya nos dirás, haces una crónica de tu visita a la Ciudad de México. Sí, Va, me parece muy bien. gracias Manuela, gracias Ana María, Iler, Iván por estar, a Jessica, Juan Miguel y Montserrat. Que estén muy bien. Bonito fin Igualmente, de cuídense semana. mucho. Feliz puente. Gracias. Pásenla bien.